tal vez lo sepa definir mejor que nosotros, que lo vamos a escuchar y lo vamos a ver atentamente. Buenas tardes y bienvenido. Gracias, Laura. Mucho gusto. Ciertamente, la cuestión es muy sencilla, ¿sí? Al abogado se lo conoce como una persona que litiga, lo cual es cierto, ¿sí? Eh, Nos encanta litigar. En mi caso en particular, me encanta hacerlo, me encanta la estrategia que conlleva una demanda, una contestación, llegar a un juicio, tener audiencias. Toda esa parte es una cosa hermosa que es básicamente para la que he estudiado. Pero existe un rol extra que muchas veces se pasa de largo, ¿sí? Y que es importantísimo, es muy importante. Yo se lo aconsejo siempre a mis clientes. Y es utilizar al abogado como una herramienta de prevención, no de cura. En otras palabras, acudir al abogado antes de que se produzca un problema, no cuando el problema ya se produjo o está en las puertas, o sea, estamos a 2 días de que algo suceda. No, consultar qué pasa con esto, qué pasa con aquello, poner papeles en orden, todo sin que exista la presión de tener que hacerlo inmediatamente porque me están demandando, porque quiero demandar, etcétera. El mejor ejemplo que te daba fuera del aire es el de un contador. Una empresa tiene un contador casi en forma permanente, sea como parte del personal o sea contratado como un tercero, pero siempre lo tiene en forma permanente. Porque sería bastante ilógico pensar que uno solamente llama al contador cuando cae la FIP a investigar qué está pasando y por qué no han presentado los estados o por qué no cuadran los estados contables. Lo mismo sucede con el abogado, ¿sí? ¿Por qué esperar hasta que el daño esté producido y salir a pelear cuando se puede evitar eso? No se puede evitar siempre, obvio que no se puede evitar siempre, pero te aseguro que una gran cantidad de veces se puede evitar. Voy a dar unos ejemplos que son reales, son de mi oficina y que pueden ilustrar un poco mejor lo que estoy queriendo decir. Hace no mucho, digamos un par de días atrás, alguien me viene a ver por una cuestión de el título de una casa. ¿Bien? Esa casa pertenece a 3 generaciones atrás en el tiempo. ¿Bien? Lo lógico sería hacer 3 sucesiones, pero eso es complicado para usar un eufemismo, porque no puedo usar la verdadera palabra. Es muy difícil llevar para atrás 3 sucesiones con cada una de las partidas, hermanos, sobrinos, primos, o sea, es tan difícil en la práctica que terminamos utilizando otra estrategia. Esta persona vive ahí hace 20 años, forma pública y pacífica, hacemos un título supletorio, ¿sí? El título supletorio es un caso, como sabrás, o sea, no debo explicarlo, es cuando una persona está en un lugar, en un predio, y a título de dueño, aunque no sea dueño, en forma pública y pacífica durante 20 años, puede reclamar la propiedad. De hecho, de puro derecho se hace dueño, ¿bien? Pero no es la herramienta adecuada para este caso. No es la herramienta que se diseñó para este caso. Sin embargo, fue más fácil encararlo por ese lado y a nuestro cliente le va a salir más dinero porque es mucho más trabajoso hacer una sucesión, hacer un título supletorio que hacer una sucesión, luego otra, y cuando fallezca la tercera persona, la tercera sucesión. Esta gente no tenía interés en mantener sus papeles al día, y es lógico, puesto que no los necesitaban, ¿sí? Pero eso es lo que quiero demostrar, cómo algo que parece que hoy no voy a necesitar, el día de mañana se puede convertir en un gasto enorme. Y en una complicación enorme. Enorme. Puedo hablar lo mismo acerca de empresas, ¿sí? Empresas que, como dije, tienen en su planta permanente, o por lo menos tercerizado en forma permanente, contadores. Sí. Y los contadores son quienes generalmente se encargan de redactar
telegramas, sanciones, la actividad propia de un abogado. Y no tienen por qué saberlo, puesto que ellos no estudian específicamente esto. Pero cada una de esas redacciones tiene sus, no voy a decirle trucos, pero sí le voy a decir mañas, sí le voy a decir detalles que no se pueden pasar por alto. Bien, una sanción, por ejemplo, a un miembro del personal, por X motivo, debe contener una serie de requisitos para ser válida. No los voy a enumerar porque no va al caso, pero si la redacta alguien que no conoce exactamente qué requisitos debe tener y cómo plasmarlos para darle a ese trabajador efectivamente derecho de defensa y que no puede impugnar, o sea, puede impugnarla, pero sin resultado positivo a esta sanción, entonces lo que se hace es algo mal hecho que no va a servir para nada. Lo mismo con un despido. Un despido por pérdida de confianza es aquel en el que un trabajador comete un acto de tal magnitud, contrario a la buena fe en el contrato de trabajo, que el empleador considera que ya no puede confiar en ese empleado. Esa es la concepción que se tiene habitualmente, pero la verdad es que no. Se lo está despidiendo a ese trabajador por un hecho, no porque el empleador le haya perdido confianza, sino por un hecho, por algo que hizo. Claro, algo que pasó. Y eso que pasó, por ejemplo, debe ser descrito con el mayor de los detalles. Tiempo, forma, lugar, testigos, nombrar medios de prueba que tengo a mi alcance, o sea, hacer valer el derecho de defensa de la otra parte, porque desde ese momento juega el derecho de defensa. Claro, pero eso lo tiene que armar y preparar un abogado, no un contador. Dije contador porque es lo más normal, porque como el contador está más o menos permanente dentro de una empresa y estudian leyes en la facultad, los empresarios les delegan a ellos este tipo de cosas pensando en que es simplemente, no, redactamos una carta de documento de despido y lo hacen, bien, pero yo no te puedo calcular exactamente cuántos juicios he ganado por errores en la redacción del despido. No por el hecho de que el trabajador realmente hubiese o no cometido la falta, Buen dato sino por el hecho de que lo redactaron mal. Claro. El tipo puede haber efectivamente cometido la falta que se le atribuye. Y esa falta efectivamente puede haber sido tan grave como para despedirlo. Pero al redactar el despido se hizo de una manera deficiente. Y yo por un mero tecnicismo, que no es un tecnicismo, vamos, una garantía constitucional. El hecho de que tenga cierto contenido es para darle al trabajador derecho de defensa, ¿sí? Entonces, como ese contenido era defectuoso, mi cliente, el trabajador, no tuvo derecho de defensa, por lo tanto el despido se cae. No es que sea nulo, sino que se cae, ¿sí? Hay despido, pero ya es incausado. ¿Bien? Sí, súper claro. Otro ejemplo más, del otro lado, el trabajador. Es increíble, no es increíble, realmente al contrario, es completamente normal que el trabajador con meses de anticipación vea cambios en la actitud de su empleador, ¿sí? Es muy normal que el trabajador, en palabras mundanas, vea venir que lo van a despedir o algo por el estilo. Ese hombre, ese trabajador, ahorraría muchísimo disgusto, por supuesto, si consultara con un abogado y dijera, bueno, mi situación laboral es esta, claro, estoy o no registrado. ¿Qué pasos debo seguir? Claro. ¿Qué debo hacer? ¿Debo esperar? ¿No debo esperar? Por las dudas, reuniendo pruebas, por las dudas de que quieran despedirme. Se planifica con anticipación y tenemos una tierra fértil donde poder construir el caso, y no con un despido en mano y un plazo de 8 días para contestarlo. O sea, no, perdón, ese traslado de la demanda, no hay plazo, pero de todas formas ya está despedido y estoy jugando con la letra del otro, o sea, estoy a la defensiva, cuando tranquilamente podría haber tomado medidas
preventivas, no las confundamos con las del código, no, mundanamente preventivas, para evitar ese despido, tratar incluso de llegar a un acuerdo. Recordemos que tenemos oficinas de conciliación laboral que se utilizan mayoritariamente para los despidos, pero nadie dice que son para despidos. Realmente pueden funcionar para cuestiones internas. Si existe un conflicto de salarios, si existe un conflicto de convivencia o algo así, tranquilamente se puede iniciar una instancia conciliatoria, solucionar el tema y que la relación laboral siga para adelante, ¿sí? Es el poder de sanear las cosas antes de que sucedan. Y como estos ejemplos hay un montón, porque en realidad cada caso que se me presenta en algún punto pudo haber sido evitado. Claro. En algún punto. ¿Y se te presenta en algunos casos tal cual vos lo anticipaste y lo contaste que se puede prevenir? Tal vez en menos ocasiones se te presentan, pero se presentan. Hay gente que ¿Que le gusta asesorarse antes de que el problema avance? Por supuesto. Hay gente que, en el caso de los trabajadores, es muy normal, porque la ley laboral es medianamente conocida por todo el mundo, por lo menos en sus aspectos básicos, ¿sí? Solamente quieren preguntarme cuestiones relativas al salario, a la registración, demás. O sea, pero hay otras cuestiones en las que no se les presta mucha atención. Por ejemplo, en lo civil, ¿sí? Como dije recién, el tema de las múltiples sucesiones. Tenés que hacer la sucesión hasta de tu bisabuelo y en realidad lo más fácil es utilizar un título supletorio, que es una herramienta demasiado grande, pero es la única. ¿Bien? Pero sí he notado en pocos, de hecho en pocos, pero sí he notado que muchos empresarios están empezando a cambiar la cabeza y a utilizar los servicios del abogado en forma preventiva. Consultarme antes de hacer una sanción, consultarme antes de contratar a una persona, porque tal vez exista una figura laboral que no sea el típico contrato de trabajo por tiempo indeterminado y que cubra mejor lo que necesita el empleador. Por ejemplo, pensemos en las empresas de turismo que toman personal en temporadas altas y no necesariamente debemos caer en el trabajo continuo, o sea, aquel de temporada. Se puede hacer un contrato a plazo fijo o tal vez, mejor aún, un contrato de trabajo eventual, dadas las condiciones en las que está nuestro país, no sabemos qué sucede mañana. Exacto. Y tal vez... ¿Eso ha sucedido después de la pandemia, Rodrigo? ¿A qué te referís? Con respecto a que has notado ese cambio de que, por ejemplo, empresarios... No, lo he visto, es verdad que es reciente, pero anterior a la pandemia también. Bien, sí. ¿Notaste ese cambio antes? He notado de a poco ese cambio. Recordemos, acá, bueno, un poco de autobiografía, pero es necesaria. Entre que me recibí y que antes de recibirme trabajé varios años en el Poder Judicial, yo debo llevar 15 años trabajando esto, ¿sí? El pensamiento de hace 15 años es diametralmente opuesto al que existe ahora. Algunos abogados de mayor edad todavía conservan ese espíritu litigioso, ¿sí? No tengo nada en contra del litigio, ya lo dije recién, me encanta. Pero yo lo que necesito hacer es solucionarle los problemas a mi cliente, no litigar más por el hecho de que me gusta ir a litigar. Algunos abogados son renuentes a eso. Y existe también un poco, porque hay que decirlo, el interés económico. Porque es muchísimo más barato consultarme, ¿sí? Que yo redacte un contrato, 2 contratos, que redacte sanciones y que me paguen por ese servicio, a que me paguen por la contestación de una demanda. La segunda, como te imaginarás, es 10, 20 veces más cara que las figuras preventivas. Entonces muchos abogados, consciente o inconscientemente, prefieren llevar a juicio las cuestiones por una cuestión de dinero, ¿sí? No es mi política. Prefiero siempre solucionar las cuestiones antes del juicio, por una cuestión de que quien soluciona en una instancia previa a los tribunales
son las mismas partes. Ellas mismas proponen la solución que mejor las satisface. Una vez entrado a tribunales, es un tercero, el juez, que tiene muy poca idea acerca de lo que sucede en la realidad, solo lo que hemos logrado probar, ¿sí? Quien va a decidir a cristalizar el conflicto, ¿no? Y decir, mire, usted ganó, listo. Pero todos los matices internos de esa relación se perdieron. Eso deja siempre insatisfecho a ambos. Siempre está insatisfecho quien gana y también está insatisfecho quien pierde. Por supuesto, quien pierde más. Pero incluso el que gana también queda insatisfecho. Porque algo tuvo que perder, ¿sí? Cosa que no sucede si utilizamos las herramientas preventivas de las que disponemos. Bien, tanto como abogado particular, como la oficina de conciliación laboral, las próximas oficinas de conciliación civil también, o simplemente sentarse a hablar entre las partes en pugna y tratar de llegar a una solución, ¿sí? Plasmarla, hacerla homologar y se acabó. Ustedes han compuesto su problema en sus propios términos. Nadie va, o sea, no van a encontrar una mejor solución que esta, puesto que es la que ustedes construyeron, no la que un tercero dictó. Bien. Muy claro, se me termina el tiempo. Si querés agregar algo más o seguir redondeando el tema, adelante. Pero yo creo que ha sido súper claro. Creo que dije suficiente. Sí, muy claro. Porque no sé si suficiente, discúlpame, pero ha sido muy claro, muy entendible lo que has explicado. Es que la idea explicado. es sencilla. Mejor prevenir que curar. Sí. Y eso también se aplica a los abogados. Coincido contigo. También te encontrás en Malargüe, ¿verdad? Sí, la calle Comandante Rodríguez Comandante Rodríguez Este 80. Bien, ¿qué días? Yo voy los lunes, pero por supuesto, si me llaman por teléfono podemos concertar otro día. Perfecto. ¿Me querés brindar, por favor, tu número de teléfono nuevamente para la audiencia que está escuchando? Es 264-621600. Perfecto. Y en San Rafael, recordanos el domicilio del estudio, por favor. San Luis 835. Muy bien. ¿Hasta la semana que viene? Si Dios quiere. Bien. Gracias por la visita. Gracias a vos. Rodrigo Quiroga Faura, abogado, nos visitó, nos habló de un tema muy importante, nota que ustedes van a encontrar luego en todas nuestras redes sociales.